¿qué son los traductores? Los traductores son programas que nos permiten pasar de los lenguajes de programación de alto nivel, que son un poco más amigables para los seres humanos, hasta un lenguaje máquina que sea ejecutable por cada una de las arquitecturas de computadoras. Estos traductores tienen características especiales. En particular, como ustedes imaginarán, una parte de ellos tiene que ser desarrollada precisamente por los que están creando el hardware, para poder hacer ese detalle fino de traducción en el cual el lenguaje se vaya adaptando al lenguaje concreto de esa arquitectura. Pero esa es usualmente una pequeña parte de este programa traductor. El resto va a tener que ver más con la parte conceptual de cómo trasladar el lenguaje de alto nivel de acuerdo a todo al significado de las cosas que nosotros como programadores pusimos en él. Entonces, vamos a ver qué partes tienen. Los primeros que vamos a estudiar son los compiladores. Compiladores, mencionándolos en contraposición con los intérpretes, vamos a ver qué cosas tienen en común y también cómo pueden ser un poco diferentes. Un compilador, entonces, es un programa que lee un programa escrito en un lenguaje, al cual se le conoce como lenguaje fuente, y lo traduce a un programa equivalente en otro lenguaje, llamado lenguaje objetivo. En particular, el lenguaje objetivo podría ser lenguaje máquina. Casi siempre es el caso, pero no necesariamente. En general, un compilador puede traducir podría traducir de cualquier lenguaje a cualquier lenguaje. En nuestro caso, cuando estemos trabajando con Java, el archivo hola.java sería el que contendría nuestro código en alto nivel, código en Java. Cuando nosotros invocamos al programa Javac, Javac es un compilador. Y lo que está haciendo este compilador es traducir lo que nosotros escribimos en Java a otro lenguaje que se llama bytecode. ¿Ven? De hecho, este traductor no tradujo al lenguaje máquina. Entonces, este programa que nosotros tengamos acá tampoco va a ser ejecutable directamente por una máquina concreta. Lo que va a suceder es que esta representación que está aquí no es tan amigable con los seres humanos, ya es bastante más cercana a un lenguaje máquina, pero no es todavía lenguaje máquina. Y la idea es que entonces este código que está aquí todavía es independiente del hardware concreto. Esto nos va a permitir que en principio nosotros podamos programar en una Mac, correrlo en Linux, tal vez en un HP, tal vez en una Dell, tal vez en alguna marca hechiza. Entonces, esta otra representación, vamos a tener que ver adelante cómo le hacemos para poderla ejecutar. Pero por lo pronto ya tuvimos que utilizar aquí un compilador. Entonces, ahora, ¿cómo procede a esta parte de la traducción? Bueno, primero, como parte importante de este proceso de traducción, el compilador informa a su usuario de la presencia de algunos errores en el programa fuente. Es decir, el compilador va a tener que ir analizando qué fue lo que hizo el programador para hacer la traducción, pero mientras hace eso, si detecta que algo está mal, pues a veces le va a poder avisar al programador que cometió algunos errores. Si el programa objetivo es un programa ejecutable en lenguaje máquina, puede ser invocado por el usuario para su ejecución. Veamos en nuestro ejemplo de Java que eso no lo vamos a poder hacer, ¿no? Pero, bueno, podemos pensar que Javac, este sí ya está en el lenguaje correcto, entonces este es un programa que nosotros ya estamos invocando para que sea utilizado. Muy bien. Entonces, otra vez tenemos este diagramita de bloques. Ahora el elemento al que estamos estudiando es el compilador. La entrada para el compilador va a ser nuestro programa en código fuente y lo que vamos a obtener como salida es un código objeto. Durante el proceso de compilación, si el programador cometió errores que son detectables por el compilador, vamos a obtener una serie de mensajes de error. Y es muy importante aprender a leer estos mensajes porque nos pueden dar indicaciones de dónde cometimos el error y cómo corregirlo. A veces estos mensajes no van a ser precisos. Puede suceder que nosotros hayamos cometido un error que no detectó el compilador y lo único que estamos viendo aquí son síntomas. Entonces vamos a tener que aprender a diagnosticar correctamente a partir de los mensajes que nos mandó el compilador. El compilador va a hacer su mejor esfuerzo
Y más adelante veremos por qué no puede hacerlo de manera perfecta. Lo tenemos que arreglar nosotros a fuerzas. Pero entonces hay que aprender a leer estos para poder corregir y ahora sí generar el código que queríamos. Bien, ahora los compiladores en realidad pueden tener varias fases. Esta estructura que estoy mostrando aquí para nosotros va a resultar transparente prácticamente todo el semestre cuando trabajemos con Java, pero si empiezan a trabajar con las versiones más nuevas de Java, con sus capacidades más avanzadas, van a empezar a aparecer algunos de estos elementos. Y notoriamente, si programan con otros lenguajes como C o C++, ahí inmediatamente van a tener que empezar a utilizar estas cosas. Entonces creo que es conveniente comenzar a platicar de qué tratan estas diferentes fases de la traducción. En primer lugar, podría ser que nosotros estemos recibiendo nuestro programa fuente, pero que nuestro programa fuente incluye también el uso de una especie de plantillas que podrían facilitarnos el no tener que repetir varias veces el mismo cacho de código, poder hacerlo de una manera un poco más genérica, y esas plantillas tienen que ser sustituidas por datos concretos antes de poder proceder a la traducción como tal. Entonces vamos a tener un primer elemento que se llama el preprocesador, donde nosotros vamos a poder dar todas estas especies de meta instrucciones acerca de cómo generar nuestro código. Esto lo que va a hacer es generar ahora sí un programa fuente con todos los elementos que nosotros queríamos armar, sin plantillas, simple y sencillamente ya código de lenguaje listo para ser compilado. Después pasaríamos a la fase del compilador, donde se genera otro lenguaje que es casi lenguaje máquina. Era el que le decíamos que tenía como mnemotecnias para traducir, que sería el programa ensamblador objetivo. Entonces aquí el lenguaje objetivo fue el lenguaje ensamblador. Después, para poder pasar de ensamblador a código máquina, digamos que de sum, registro 1, registro 2, hacia 001, ¿verdad? Sí hay que hacer la traducción para que la computadora efectivamente lo pueda ejecutar. Y el programa que va a hacer esta fase se le conoce como ensamblador. Finalmente, ya que tenemos el código binario, puede ocurrir una cosa más. Supongamos que nuestro programa era demasiado grande. Entonces, hacerlo en un solo archivo no es opción. A veces se tiene que repartir entre varios directorios, entre varios archivos, y lo que va a hacer el compilador es ir compilando etapa por etapa, cachito por cachito. Incluso esto nos va a permitir programar una especie de módulos que se pueden compartir entre diferentes aplicaciones, y cada una a lo mejor hasta se puede compilar por separado. Al momento de generar ahora sí nuestro programa ejecutable, va a ser necesario tomar todos esos pedazos que ya estaban en binarios y unirlos en uno solo que se va a convertir en nuestro ejecutable. Y el encargado de hacer este trabajo se le llama el vinculador, o en inglés mejor conocido como linker. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente tipo de traductor.